Operación Tokio. 75.000 millones de pesos en efectivo, 140 cuentas corrientes congeladas, 19 venezolanos detenidos, un ejecutivo de un conocido banco entre ellos, una cárcel en Colombia, un quíntuple homicidio en Lampa, prostitución y una red de clubes nocturnos del barrio Bellavista extorsionados y el tren de Aragua. Queremos relatar una historia real, impresionante, ahora recién destapada, y que deja al descubierto lo que nuestras élites políticas, económicas e intelectuales se negaron a ver por años. Operación Tokio. Se trata de una investigación penal de años que se remonta a julio de 2024, a lo que se conoció en su minuto como la Matanza de Lampa, el quíntuple homicidio entre extranjeros en el contexto de un parcelazo al norte de Santiago y que tuvo como principal protagonista a Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, el entonces líder de una célula del Tren de Aragua aquí en Chile. Vinculado también, Carlos Bobby, al crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda. ¿Cómo se relacionan esa matanza de los 5 extranjeros en Lampa con los 19 detenidos y los 75 millones de pesos lavados por el Tren de Aragua en Chile? ¿Qué vínculo tiene el ejecutivo del Banco Santander con las 140 cuentas corrientes congeladas? ¿En qué pinta una cárcel colombiana en toda esta trama? Todo inicia con la incautación del teléfono celular de Bárbara Hernández Villegas, alias Barbie. Presente ella en el parcelazo de Lampa que terminó, decíamos, en un quíntuple homicidio. Barbie, que en un comienzo parecía una simple organizadora de eventos como este parcelazo, era en realidad una pieza clave en una trama de extorsiones y explotación liderada por el Tren de Aragua en zonas del barrio Bellavista, en el centro de Santiago. ¿Qué tenía el celular de Barbie, de Bárbara, que lo hacía tan importante en la investigación? ¿Qué papel jugaba ella en esta trama de extorsiones a los locatarios de clubes nocturnos del barrio Bellavista? El teléfono de Barbie, incautado en la matanza en 2024, contenía información y antecedentes que vinculaban a integrantes de la organización criminal que protagonizó la matanza con esta red de extorsiones que explotaba predatoriamente a discotecas y clubes nocturnos en el centro de Santiago. ¿En qué consistía este negocio entonces, esta trama de extorsiones que se desarrollaba ahí en Bellavista? La organización criminal, el Tren de Aragua, una facción del Tren de Aragua, exigía a los locatarios el pago de una cuota de incorporación fija y cobros semanales o mensuales para dejarlos operar con tranquilidad. Estas son las famosas llamadas vacunas. Es decir, esos locales solo podían funcionar bajo las reglas impuestas por el Tren de Aragua y pagándole a esa misma organización un precio fijo para entrar a un lugar en el que ya estaban y cobros periódicos para poder operar con regularidad. La noche en esos clubes extorsionados se desarrollaba del siguiente modo. El Tren de Aragua tomaba las ganancias por las entradas, controlaba la música y comercializaba drogas, esto al interior de clubes nocturnos ajenos a su propiedad, dejando a los verdaderos propietarios únicamente el dinero recaudado por la venta de alcohol. Los locatarios que se oponían a ese trato, sufrían por supuesto la verificación de la amenaza. Violencia, simplemente violencia brutal. Y esto no era chiste, no eran cuestiones vacías y no era tampoco mera jactancia por parte de los criminales. Mediante mensajería de WhatsApp, la organización criminal advertía por anticipado que cualquier fiesta no alineada sería atacada y clausurada. DJ, productor o algún pana o conocido que haga un after sin comunicar, le vamos a buscar lío directamente. Este era el tipo de mensajes con que los extorsionadores del Tren de Aragua advertían a los locatarios y que se hallaron en la investigación. El próximo after o fiesta que sepamos que no está alineada, vamos a hacer una locura y esté quien esté ahí. Sean panas, sean sanos, no nos vamos a frenar, vamos a actuar de forma inmediata. No nos hacemos responsables, ¿ok? La violencia era bestial y sin vacilaciones. De hecho, de la investigación del Ministerio Público y nuestras policías, surgió un video grabado por uno de estos criminales en el que el criminal,
parado frente a la fachada de uno de los locales nocturnos, exhibe una granada y advierte: mira, esto es para que sigan haciendo fiesta sin comunicar. Para la próxima les vamos a lanzar esta para que estén claros. Se refería a la granada. Luego de esa frase, y solo para afirmar la bestialidad y realidad de la amenaza, el criminal de Tendaragua dispara balazos contra el local nocturno. Esta era la forma de afirmar el control territorial de la organización y así asegurar los pagos por parte de los locatarios. Bárbara, en toda esta trama, hacía las veces de recaudadora. Ella y otros más difundían los mensajes de amenaza desde su celular y recaudaba los dineros provenientes de las extorsiones, dineros que luego pasaban a la estructura financiera de la organización para después desaparecer criptoactivamente en el extranjero. Decíamos, 75.000 millones de pesos. ¿Cómo hacer para que todo ese dinero, obtenido ilegalmente a raíz de las extorsiones, pudiera ser utilizado en la economía formal, que es en último término el objetivo del crimen organizado? Para lavar todo ese dinero en efectivo recolectado por Barbie y otros recaudadores, la organización utilizó a José Carlos Pérez Asensio, un venezolano también que trabajaba desde 2019 como ejecutivo del Banco Santander en la sucursal de Agustinas con Miraflores en pleno centro de Santiago, a cuadra del Palacio de la Moneda. El ejecutivo del banco recibía todos los dineros a título personal y echaba mano para eso a una red de 140 cuentas corrientes esparcidas por distintos bancos. No solo el Banco Santander, eran otros bancos. Ese dinero luego era traspasado a dos sociedades de papel de inversiones digitales con igual domicilio, ambas pertenecientes a otros dos venezolanos, uno actualmente detenido y otro que está fuera del país. Y esas dos sociedades, a su vez, enviaban ese dinero a una sociedad final, a una empresa final, que era la que, en definitiva, lo convertía todo en activos virtuales, criptoactivos, como por ejemplo criptomonedas, con el objetivo, por supuesto, de sacar el dinero del país, sacarlo de Chile, sin dejar mayor rastro, mayor trazabilidad. ¿A dónde iba a parar todo ese dinero obtenido de las extorsiones a clubes nocturnos aquí en Chile? Destino Colombia. Carlos Bobby Gómez, el personaje inicial de esta historia, el mismo de la matanza en Lampa y el mismo vinculado al crimen de Ronald Ojeda, detenido a fines de 2024 en Colombia y hoy recluido en una cárcel en Bogotá. Carlos Bobby sería quien lideraría toda esta trama desde la misma cárcel. ¿Y para qué? Para con ese dinero, el dinero de las extorsiones, financiar las operaciones de control territorial criminal del Tren de Aragua en Bogotá. Para que nos vayamos imaginando entonces las dimensiones de toda esta cuestión. Redes de extorsión y explotación predatoria de locales nocturnos de un barrio del centro de Santiago para financiar las operaciones criminales de la organización en la capital de Colombia. Operaciones a su vez digitadas de la cárcel de esa misma ciudad. Lo decíamos al comienzo, una investigación que lleva casi 2 años y que, tras la consolidación de las pruebas y todos los antecedentes recolectados y procesados, se tradujo en una operación de muchísima complejidad. Allanamientos en 2 países, Chile y Colombia, en 3 regiones del nuestro país, Metropolitana, O'Higgins y Biobío, incluyéndose en esos allanamientos no solo domicilios particulares, sino también locales nocturnos y cárceles. Dentro de ella, Colombia, donde estaba Carlos Bobby. Y claro, allanamientos también al banco al que pertenecía Pérez Asensio, el ejecutivo de Santander de Agustinas con Miraflores. El operativo dio con 19 detenidos, todos de nacionalidad venezolana. Se descubrieron operaciones de lavado de activos que alcanzan los 75.000 millones de pesos. Se congelaron las 140 cuentas corrientes con las que operaba Asensio. Se retuvieron dineros, se incautaron vehículos y también criptoactivos. En definitiva, una operación que podía parecer a todas luces un éxito investigativo y que, de hecho, lo es, pero que el mismo fiscal a cargo, el fiscal Héctor Barros, se encargó de aplicarle una buena dosis de realidad. Matar al Tren de Aragua es súper complejo porque se va reinventando a cada rato. En la medida en que nosotros no seamos capaces de hacernos cargo de los mercados ilegales que ocupan en Chile, no vamos a poder jamás ganar esta batalla. Las palabras del fiscal Barros para liquidar lo que es una historia brutal, una historia impresionante, de estrategia y de violencia, de
brutal planificación criminal y que se trata, en definitiva, de un caso relevantísimo para nuestro país. No solo, por supuesto, por su envergadura, que es fácilmente identificable, sino porque lo tiene todo. Tiene justamente mucho de lo que la criminalidad organizada está haciendo en nuestro país. Es, si se quiere, para mostrarlo de alguna forma, un fiel retrato de muchísimas de sus aristas. El fenómeno migratorio asociado a la nueva criminalidad, en este caso miembros del Tren de Aragua venezolano, y el cambio cualitativo que ese boom migratorio produjo en nuestra criminalidad. Segundo, la explotación predatoria del territorio controlado. En este caso, la red de extorsiones tendida sobre los locales nocturnos del barrio Bellavista en el centro de Santiago. Tercero, el lavado de los activos obtenidos de esa explotación predatoria a través de el uso, como siempre, de instrumentos legales, como por ejemplo nuestro sistema financiero, que es usado justamente para blanquear esas ganancias ilícitas e introducirlas en la economía lícita, que decíamos, recordamos, es el objetivo primario de la criminalidad organizada. Muy propio de esa criminalidad, y es algo a lo que se le debe estar constantemente poniendo la atención, cada nueva herramienta, cada nuevo instrumento, cada nuevo avance, sea técnico, tecnológico, de comunicación, conectividad, etcétera, que es de utilidad para todos nosotros, personas que operamos legalmente, utilidad para el desarrollo y progreso del país, es también al mismo tiempo una herramienta disponible al servicio del crimen. Lo es nuestro sistema financiero, lo son nuestros puertos, por supuesto, y también, por ejemplo, nuestros aeropuertos. Cuarto, tiene también este caso, por supuesto, la planificación carcelaria. Los recintos penitenciarios, esos lugares en que uno se oponía, el Estado posee el mayor control, convertidos en cuarteles y centros de estrategia y desarrollo comercial de la criminalidad organizada. Y quinto, encontramos lógico la transnacionalidad criminal. Delincuencia organizada que traspasa fronteras, coordinaciones dirigidas por un venezolano desde una cárcel en el extranjero, dinero que iba a parar a Colombia desde Chile, todo trabajado, decíamos, por una organización venezolana como el Tren de Aragua. Es un caso relevante, muy relevante, porque expone nuestras brechas frente a la criminalidad organizada y creemos podría permitir entender que esto, la seguridad, debe construirse urgentemente en una política de Estado, porque lo que se juega es justamente su supervivencia, la supervivencia propia del Estado de Derecho. Algo que dentro de lo posible sea de todos y se sustraiga, insisto, dentro de lo posible de la discusión política barrosa, infructuosa, de escandaleras. No entraremos en profundidad en cada una de las aristas criminales de este caso. Pretendemos hacerlo, por supuesto, en los siguientes días con un especialista en criminalidad como Pilar Lizana en nuestro próximo capítulo de Zona Criminal aquí en FNM. Por ahora, y para pasar a lo que la política puede hacer con esto, el gobierno en particular, quedarnos con eso. Estamos ante un problema de múltiples aristas, organizado, que requiere a su vez de un enfrentamiento organizado como Estado en su conjunto. Esas dos cuestiones, esas dos cosas, las múltiples dimensiones del problema y que este caso ilustra, y la necesidad de respuesta de Estado, creemos, son cuestiones de las que esta semana el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, demostró estar consciente. Veámoslo. El ministro Arrau, que estaba hasta hace poco ejerciendo funciones en obras públicas, recaló en seguridad tras el terrible comienzo de la exministra Steiner en la materia, que no nos cansaremos de recordarlo. Era y es la piedra angular del gobierno de emergencia que planteó el presidente José Antonio Kast. Asume Arrau en el cargo entonces un 19 de mayo, más o menos 2 semanas atrás, luego de que Trinidad Steiner, en uno de sus últimos suspiros al mando del ministerio, sostuviera que no esperaba que se exigiera un plan de seguridad estructurado y concreto. Asume Arrau y luego de evaluaciones que por supuesto él debía hacer, remueve a sus 2 subsecretarios, Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana, el Amarillo y la Nacional Libertaria. Por supuesto, una buena decisión para un ministerio que sin duda alguna necesitaba empezar con nuevos elementos que dieran al mismo ministro, a la misma gestión de la cartera, un inicio fresco que permitiera dejar atrás una etapa de oscuridad en la materia. Era entonces una buena decisión que luego, lamentablemente, Presidencia debilitaría. Debilitaría la decisión con la recontratación del subsecretario Joanet en el segundo piso de la Moneda, un Joanet que
vaya a saber uno qué tan valioso puede ser. En el fondo, lo de siempre, la política. Esas prácticas que detestamos de la política. Los premios de consuelo, las chanchadas partidistas, los reclamos por eso, no por más que eso, por cupos. Todo eso es lo que por ahora este gobierno no ha mostrado ser demasiado diferente a quienes lo antecedieron, pero sea como sea. Arrau asume, saca a su subsecretario y se reúne además rápidamente con su antecesor Luis Cordero. No con Trinidad Steiner, a quien se salta en la cadena. Se la salta como si ese periodo de desastres en seguridad, porque fueron 69 días desastrosos, como si ese periodo nunca hubiese existido y como si lo de él fuera más o menos un nuevo 11 de marzo. El ministro Arrau estudia, absorbe como esponja el conocimiento preliminar necesario para desempeñarse en el cargo y se enfrenta a su primera gran sesión parlamentaria en el Congreso. En la retina, fresca todavía, la trayectoria Kast-Steiner, los 69 días de gestión en seguridad iniciales, la improvisación en su nombramiento, las gestiones de Steiner para indagar la disolución de un equipo policial en el marco de una causa que ella seguía en tiempos pasados como fiscal regional de Tarapacá con un oficio PDI que parecía que pasó del archivero de oficios de la Fiscalía Regional al escritorio ministerial de Steiner. La todavía oscura remoción de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Los anunciados y defendidos recortes de presupuesto en seguridad, insistimos, instruidos y defendidos por el propio gobierno, Presidencia y Hacienda mediante, frente al Congreso y que estuvieron arriba de la mesa vigentes por 2 semanas. Frente a la abrumadora carencia propia en materia de seguridad de esos primeros 69 días, la apropiación indebida del trabajo y frutos del trabajo ajenos del Ministerio Público y las policías. Apropiaciones indebidas a las que se acostumbra el gobierno en casos de incautaciones de drogas y detención de reconocidos prófugos. Y por supuesto, por último, para ponerle un sello a todo eso, la inexistencia de un acabado plan de seguridad para el país por parte de un gobierno cuya principal promesa de campaña había sido el enfrentamiento radical, porque fueron los términos que se utilizaron, radical, un enfrentamiento radical de la emergencia de la criminalidad. Con esos antecedentes, con todo eso como contexto o como marco, el ministro Arrau asumía en su nuevo cargo y de inmediato debía estar presto a tapar forados. Le tocó entonces asistir en doble sesión especial al Senado y después con posterioridad a la Cámara de Diputados a explicar, ahora sí, qué es lo que tenía y tiene en mente el gobierno de Kast en materia de seguridad. Y, podemos decirlo, marcó el ministro desde un comienzo una diferencia y una distancia notable. En cosas sencillas y en otras que no tanto. Una diferencia y una distancia notable, lógico, con Steiner. Sabe hablar hiladamente, Arrau. Dibujó además un horizonte en seguridad. Mostró un nivel de concreción muchísimo más alto que lo anterior. Preliminar aún, sí, pero considerablemente más alto. Y, lo más importante, en una primera instancia, y que su predecesora no logró en 69 días. Una comprensión de su propio rol, una autopercepción con extrema claridad. Ahondaremos en esto último en breves momentos, porque es importante, pero antes unas consideraciones adicionales. ¿Qué dijo Arrau ante los parlamentarios que no puede ser dejado de lado o que debió haberse destacado o a lo cual se le debió haber puesto más atención? Primero, 3 cuestiones en materia de diagnóstico. Un diagnóstico que todos dicen, muchos dicen, está hecho, ya todos lo sabemos, etcétera, pero que no se veía con toda claridad al principio de este gobierno. Un diagnóstico, paréntesis, muchísimo más fino que lo que habíamos escuchado con anterioridad con la ministra Steiner. Primera cosa, entonces, sobre el diagnóstico. Un llamado de atención de seguridad nacional. De seguridad nacional, no de seguridad a secas ni de seguridad exclusivamente pública. Un llamado de atención de seguridad nacional relativo a los problemas de criminalidad actuales. Lo que estamos enfrentando es de tal naturaleza que se puede tener efecto sobre la seguridad nacional incluso. Una emergencia que afecta incluso la seguridad nacional, insistió el ministro. Esas eran declaraciones del ministro Arrau en el Senado. Y tiene, claro, por supuesto, toda la razón al respecto, porque lo que estamos viendo de parte de la criminalidad organizada, que es solo un ejemplo entre otros varios como el terrorismo, es un debilitamiento del Estado de Derecho en favor del Estado criminal con un impacto estratégico para el país.
con un impacto para su democracia, para nuestra economía y con un impacto para el tejido social, para la cohesión social, para las relaciones entre las personas. Además de identificar correctamente a Rao, la entidad del problema lo caracteriza precisamente. El ministro habló de una amenaza estratégica al Estado, violencia instrumental más armada y organizada frente a un Estado desorganizado. Y frente a esa gran amenaza de tales características y tales magnitudes, la respuesta estatal y la comprensión que tiene el ministro de cómo debe ser esa respuesta estatal, que de nuevo, adelantamos, es también adecuada. Aquí nos permitimos, por supuesto, leer una cita completa para que se entienda. Este ministerio se crea, dice Rao, precisamente por la dispersión de información de mando de mirada estratégica. Este ministerio se crea no para operar, se crea para dar lineamiento estratégico. Ese es nuestro rol para coordinar, para acceder a información y coordinar de manera estratégica. Esto es fundamental, es elemental para apenas comenzar trabajando adecuadamente en la función que le fue encomendada al ministro. Entender para qué es que está ahí, esto es algo que Steiner no vio, se lo criticamos hasta el hartazgo a la exministra, que parecía que hasta el último día de su gestión se creía fiscal, se creía todavía fiscal regional de Tarapacá. A Rao de aquello se aleja a kilómetros. Este ministerio se crea no para operar, se crea para dar lineamiento estratégico, para coordinar de manera estratégica. Eso es que es exactamente eso. No para encabezar cuánto operativo se le cruzara por delante ni para liderar visiblemente querellas criminales, sino para coordinar estratégicamente la seguridad del país. En definitiva, la comprensión del ministro Rao enfrentado al problema. Una amenaza estratégica al Estado, de seguridad nacional incluso, organizada frente a un Estado desorganizado a la que se debe responder con coordinación institucional y estrategia. O sea, amplía correctamente los límites del problema, un problema, dice él, de seguridad nacional, expone en una línea corta pero clara nuestra principal debilidad, la desorganización estatal, y al mismo tiempo delinea el nivel de preparación y respuesta estatal requerido, coordinación estratégica. Algunas ideas cabría en esa comprensión que dibuja el ministro Rao sobre el nivel, las características y la entidad del problema. Cabría en esa comprensión entonces para el ministro Rao avanzar junto con Presidencia en la creación, por ejemplo, de una nueva estructura de seguridad nacional permanente que cuente con un Consejo de Decisión Política asesorado por una Secretaría o Comité Técnico permanente, dedicado por supuesto 24/7, todos los días de la semana, permanentemente, a la recabación y procesamiento de información y monitoreo de amenazas y de los riesgos asociados a ella. Y por supuesto, monitoreo y recabación de información que sea informada al Consejo para la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad nacional. Existe, de hecho, un proyecto de ley en la materia para crear esta nueva estructura de seguridad nacional, el boletín número 18233-07 de reciente presentación, pero que debe ser, por supuesto, mejorado porque carece justamente de aquella instancia que le da viabilidad a esta estructura de seguridad nacional permanente, que es justamente la Secretaría de Asesoría Técnica. Cabría también entonces, en esta comprensión del problema por parte del ministro Rao, que, insistimos, es correcta, la incorporación real del Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, al alero del Ministerio de Seguridad en el trabajo de coordinación y estrategia institucional. Su dependencia jerárquica, lo sabemos, es del Ministerio de Hacienda, pero son servicios, esos dos, fundamentales en el enfrentamiento de la criminalidad organizada y por tanto algo debe hacer el ministro al respecto. Eso en materia de diagnóstico que sí, claro, sabemos que puede ser más árido, más denso de comprender, pero fundamental de comprender y de tener en cuenta para una buena política de seguridad. Ahora pasando a las cuestiones concretas relacionadas más con lineamientos y medidas específicas, el ministro Rao frente a los parlamentarios expuso lo que él llamó los focos de gestión. Y aquí presentó varios. Partimos nosotros con dos ejes claves de la criminalidad. Su presente y futuro, el centro de operaciones. Primero, su centro de operaciones, la cuestión carcelaria. Respecto de este asunto, 3 puntos importantes identificables en la exposición del ministro Rao. Primero, una correcta aproximación respecto de la importancia de la cuestión carcelaria
en la crisis de seguridad y una puesta en valor del servicio encargado de dicha cuestión carcelaria, Gendarmería de Chile, por supuesto. Son las cárceles un elemento fundamental, y así lo identificó Arrau, en los problemas de seguridad, y no el último eslabón de la cadena, donde los presos simplemente van a perderse y a pagar a la sociedad todo el daño causado. No. La cárcel es quizás, y el servicio encargado, el primer eslabón, el lugar donde nacen organizaciones, el lugar donde se reclutan miembros, el lugar donde delincuentes con bajo compromiso delictual pasan a ser delincuentes peligrosos, y el lugar desde donde se operan esas mismas organizaciones, desde donde operan. Gendarmería, decíamos, el servicio que debe encargarse de este primer eslabón. Al respecto, esto es lo que dice el ministro Arrau. La sociedad, el país, no ha mirado con suficiente atención nuestro sistema penitenciario, nuestras cárceles, lo que hace Gendarmería ahí, un servicio fundamental en la cadena de seguridad. Y tiene razón, claro, el ministro. Gendarmería fundamental en la crisis de seguridad, y tanto por el cumplimiento de su trabajo como cuando deja de cumplirlo. Con esto último, esto de dejar de cumplir su trabajo, que es algo que hemos visto en el caso de algunos gendarmes, nos referimos a otra cosa a la que se le debería poner ojo al Ministerio de Seguridad, ahora que Gendarmería pasa a depender de esa cartera y ya no del Ministerio de Justicia. ¿Qué sabemos? Esta es una pregunta. ¿Qué sabemos de la disolución de pleno derecho de las organizaciones de funcionarios de Gendarmería que ordenó la reciente reforma constitucional? ¿Qué sabemos del presente de esas organizaciones? No hay quizás, hay que preguntárselo, hay que averiguarlo, no hay quizás operación de facto por parte de esas asociaciones. Se tiene en mente en el Ministerio una suerte de monitoreo de aquellas, la planificación de un monitoreo respecto del devenir de esas organizaciones. Y esto lo preguntamos porque justamente el problema, o parte del problema, de muchas de esas organizaciones tenía que ver con sus vínculos con la criminalidad organizada. Por eso es que cabría estar máximamente vigilantes. Una segunda cuestión sobre la situación carcelaria en la exposición de Arrau, más obvia en este caso. La necesidad urgente de contar con nuevas plazas carcelarias, un uso de capacidad carcelaria que está en un 150% a nivel nacional, con todas las regiones, todas con sobreocupación, o sea, todas excedidas en su capacidad. 66.000 reos en el subsistema cerrado para una capacidad de 42.000 plazas, un problema dramático que impide la adecuada segmentación penal y facilita, en consecuencia, el contacto criminal. Si no hay segmentación, hay contacto criminal. El objetivo del ministro al respecto de este problema de plazas. La creación, el objetivo del ministro y del presidente Kast, la creación de 20.000 plazas adicionales finalizadas o en construcción al terminar el gobierno. Sobre esto hay que decirlo. Primero, un objetivo que está muy lejos de la promesa hecha en campaña de las 60.000 plazas adicionales. La promesa entonces habría reducido a un tercio de lo comprometido. Segundo, con 20.000 nuevas plazas a 2030, ni siquiera se alcanzaría a cubrir el déficit actual de plazas, el déficit de hoy, que es de más de 24.000 plazas. Salvo que de aquí a 2030, el gobierno se propusiera liberar reos en mayor cantidad que los que fueran a ser recluidos. Y tercero, y como consecuencia de esto anterior, a ese ritmo de creación de plazas carcelarias y considerando el crecimiento acelerado de la sobreocupación, es altamente probable que para 2030 el nivel de sobreocupación carcelaria seguirá siendo importante. Un detalle adicional para terminar con esto de las plazas, una cuestión más concreta de hoy, algo que quizás el ministro ya evaluó porque estuvo en el MOP recién, pero que lo preguntamos porque, si es que es el caso, quién sabe, porque esto es lo siguiente: ¿por qué no acelerar la habilitación y poblamiento de la nueva cárcel de Talca? Se inauguró recién. La cárcel La Laguna, que posee una capacidad de 2.320 reos y que, al menos hasta 16 de mayo de este año, solo estaría albergando a 424 reos. Hay que preguntárselo, pero pasemos a la tercera cosa. Tercera cosa respecto a las cárceles, el régimen penitenciario diferenciado. Arrau habla de celdas en solitario, donde esos detenidos van a tener como máximo, una hora o poco más de patio al día. Para salir de sus celdas deben hacerlo esposados. Ellos comen, duermen y hacen todo en sus celdas. Hay que mirar los sistemas de comunicación. Hay que ser muy duros, porque efectivamente tenemos que aislarlos para que la cárcel no mande la calle. Eso es lo que concluye el ministro Arrau sobre el régimen diferenciado. Esto sí, se trata básicamente de lo que se decía en campaña. Se hablaba
en la campaña de un régimen de aislamiento inspirado en el modelo 41 bis italiano, lo que por supuesto parece muy bien, ya, pero es algo respecto de lo cual de nuevo el ministro debe poner ojo. Necesita Chile para eso, para ese régimen diferenciado, ese régimen de aislamiento, el establecimiento legal de un régimen penitenciario diferenciado que salve las más probables objeciones constitucionales que se dirigirán siempre desde la Corte Suprema o la Justicia Constitucional, tal como les pasó a los mismos italianos con la Corte Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En fin, veamos ahora otro eje clave de la exposición del ministro Arrau. Un segundo eje clave, entonces, es la exposición del ministro: el fin al reclutamiento de menores de edad, los soldados del narco. Un énfasis evidentemente importante, no solo porque nos conmueva el uso mismo de menores que deberían, por supuesto, por ejemplo, estar estudiando, sino porque es lo que permite la sostenibilidad de las organizaciones criminales, es lo que alimenta sus operaciones, es lo que alimenta sus ejércitos. Y es un problema además que, lejos de diluirse en importancia, ha ido adquiriendo cada vez más entidad al punto de que, por ejemplo, en Europa ya se reporta reclutamiento criminal no solo para ser soldados de la droga, sino también para formar niños sicarios, incluso menores de 12 años. Aquí el ministro Arrau menciona la iniciativa para, dice él, aumentar más aún las penas de quienes delinquen con menores de edad. Hay que ver, habría que ver si tiene sentido o no seguir fortaleciendo el artículo 72 del Código Penal que agrava las penas a quienes cometan el delito con la intervención de menores, o si, en cambio, o al mismo tiempo, en paralelo también, se pone la apuesta en el proyecto de ley que tipifica como delito separado, como delito autónomo, el reclutamiento de menores de edad. El boletín número 17637-07, que, ojo, es un proyecto de ley que ya pasó de la Cámara de Diputados al Senado y que lleva además la firma de diputados comunistas, de Frente Amplistas y también a su vez de Nacional Libertarios y RN. Es parte eso, por supuesto, de la evaluación que tiene que hacer el ministro de Seguridad, lógicamente, y obviamente en todo caso el asunto no se reduce a esta iniciativa legal y tiene que ver más con un trabajo coordinado entre ministerios que incluya, claro, a seguridad, pero también a vivienda, también a ministerios como Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, entre otros, que es algo en todo caso que el ministro sí menciona con claridad. Relacionado con esto último, otro eje fundamental del plan del ministro: el control de calles y barrios. Escoger, dice él, escoger los 50 barrios y ejes más emblemáticos o peligrosos del país y que la presencia de Estado sea constante. Ir, entrar, operar, mejorar a través no solamente de instrumentos del Ministerio de Seguridad. Esto es lo que sostiene el ministro Arrau, la intervención intensiva de barrios críticos. Sobre esto, decíamos, y lo dejó claro también el ministro, para estas intervenciones, un trabajo con otros ministerios es clave. Vivienda, uno de ellos, por ejemplo. Y de esto sabe Produje, de barrios críticos. No hace tanto tiempo, de hecho, el mismo Produje diagnosticó, radiografió la ocupación territorial narco en la región metropolitana. Un espectacular estudio de Atisba en que se detectaron 175 barrios de la región bajo ocupación narco. 1.700.000 personas afectadas por dicha ocupación barrial, el equivalente en superficie a un 24% del área metropolitana, equivalente a la superficie urbana del Gran Valparaíso. De 79 barrios ocupados en 2009 a 175 en 2023, de 600.000 personas afectadas por dicha ocupación narco a 1.700.000. Todo esto más que estudiado por el ministro Produje. Arrau, además, en esto de la intervención y la planificación de las acciones, habla de focalizarse en 3 regiones: Metropolitana, Valparaíso y Biobío, donde se concentran el 67% de los homicidios, es lo que sostiene el ministro. Y, de nuevo, está en lo correcto, sin perjuicio de que ese análisis deba ser complementado con la realidad estadística de otros fenómenos criminales, pero está en lo correcto. Un ejemplo de esto último: en FNM solicitamos a comienzo de este año a Carabineros de Chile, por transparencia, la información estadística de los narcofunerales desarrollados en el periodo presidencial 2022-2025 de Gabriel Boric. La cantidad de narcofunerales efectuados en ese periodo, desagregados por año y comuna de realización. Como uno de los
Muchos datos importantes extraídos a partir del procesamiento de esa información, el siguiente. En ese periodo, 2022-2025, en esas mismas tres regiones también, Metropolitana, Biobío y Valparaíso, se concentraron el 72% de los narcofunerales. 1.102 narcofunerales en esas tres regiones sobre un total de 1.523 a nivel nacional. Barrios críticos, si hablamos de barrios críticos, mucho ojo con, por ejemplo, la comuna de Los Espejos, la comuna del país con la tasa de narcofunerales más alta de todo el país en 2025, 36,1 cada 100.000 habitantes. Y además, al mismo tiempo, también la tasa de delitos asociados a drogas más alta de la región, 159 cada 100.000 habitantes. Y a su vez, la más alta de delitos asociados a armas también de la región, 297 cada 100.000 habitantes. Si hay un vecino que necesitan una mano respecto de barrios críticos, son sin duda los vecinos del Espejo. Seguimos, otro eje de su exposición, crimen organizado propiamente tal. 3 observaciones relevantes que hace el ministro Raúl. Una de ellas quizá más obvia y otras dos no tanto y que destacan. La primera es la nacionalidad del cabecillado criminal recluido en el REPAS, el recinto penitenciario de alta seguridad. Este es un dato que entrega el ministro ya, y que es bastante relevante. Entre un 70% y un 80% de esos cabecillas recluidos en el REPA son de nacionalidad extranjera. Segunda cuestión, vamos más rápido, ya no tan obvia y sí destacable. Una distinción relevante en la creación de fuerzas de tarea anunciadas por el ministro. La creación separada de fuerzas de tarea específicas para combatir los crímenes de la criminalidad y separadamente, insisto, las fuerzas de tarea para enfrentar las economías ilícitas. No andaremos en esta instancia en detalle de esto, pero sí muestra esta separación que hace Raúl un nivel de comprensión importante por parte del ministro acerca del fenómeno al que se enfrenta. Y por último, tercer apunte específico y relevante que hace el ministro. Muy relevante, de hecho, lanzar un programa integral de prevención del delito en zonas rurales con focalización e indicadores específicos. Esto también un acierto porque la criminalidad rural tiene sus particularidades. La gestión de seguridad en esas zonas es diferente a la de las zonas urbanas y porque además se trata de zonas, estas rurales, que concentran un nivel importante de la actividad productiva del país. Esto en términos mineros, de energía, agricultura, silvicultura, industria forestal y pesca. Y por eso hay que dedicarle una especial atención y eso es lo que ese programa puede crear efectivamente. Todo lo anterior, sin detenerse siquiera, además, en el aumento explosivo que han mostrado estas zonas en delitos, por ejemplo, asociados a armas, como evidenció el último informe de criminalidad rural de Valpe Consulting. Los aumentos de un 100% en esos delitos son los más bajos que se ven en el periodo 2018-2024. 380%, 500%, 657%, 1116%. Esos son los tipos de aumento de delitos asociados a armas en comunas rurales de nuestro país en los últimos años. En fin, por último, y para ir cerrando con la exposición del ministro Raúl. El ministro se refiere al compliance institucional como parte de otro foco de gestión. Y en ese contexto habla de aumentar el estándar con un modelo de compliance institucional y probidad del sistema público muchísimo más alto. Y aquí, en este contexto, menciona declaraciones de intereses y patrimonio al máximo legal posible y test de droga a los funcionarios del ministerio al más alto nivel. Esto, por supuesto, con un objetivo claro, obvio: evitar la penetración criminal de las instituciones, lógicamente. En esto, en el contexto o en el margen de esa agenda, de ese foco de gestión, se podrían agregar otras cosas relevantísimas a la agenda del ministro, otras normas institucionales relacionadas con la administración y con la política. Fundamental podría ser, en la agenda del ministro, el agregar 2 proyectos de ley que están ya ingresados en el Congreso. No hay que crearlos, sino que modificarlos en un buen sentido. Primero, el proyecto de ley de reforma constitucional que busca restringir las candidaturas de abogados de narcotraficantes a cargos de elección popular, estableciendo inhabilidades para postularse a cargos públicos y causales de cesación para aquellos abogados que hayan patrocinado causas de narcotráfico en la última década previa a la fecha de inscripción de su candidatura. Y en segundo lugar, y en la misma línea, el proyecto de ley que extiende la inhabilidad para ser funcionario público a abogados de narcotraficantes, ya no solo respecto de causas judiciales actuales, presentes, sino también pasadas.
Hay que evitar la penetración criminal de las instituciones a toda costa. Y para eso, normas como esta pueden sumar a la agenda actual del ministro. Arrau cierra su exposición frente a los parlamentarios con aquello que no se puede dejar de lado y que exige ahora concreción. Dice Arrau: quiero terminar diciendo que esto no es solo policial, de orden y seguridad carcelario. Esto también es cultural. Tiene que terminar la cultura de la impunidad y restablecerse el Estado de Derecho. No podemos controlar la delincuencia juvenil si normalizamos que en un liceo se preparen bombas Molotov. No podemos combatir al narco si miramos hacia el lado frente al consumo de droga en la juventud. Es un tema cultural y también un cambio de gestión. Aire nuevo en seguridad. El cambio es bastante evidente. Soy Francisco Cancino, director ejecutivo de FNM.